a Carla Algieri, que es compositora, bandoneonista, sobre todo nos impactó lo del bandoneón, directora y arregladora, que tiene y nos va a transmitir, digamos, una historia de vida realmente de gran mérito y de gran protagonismo ahora en el mundo de la cultura. ¿Cómo estás, Carla? Hola, qué gusto escucharte. Ante todo, mi profundo agradecimiento porque, bueno, para mí que tengo orígenes italianos, estar en este programa realmente me colma el alma de emociones hermosas. Así que un cariño muy fuerte a todos los oyentes y Muchas a toda la gracias. gente Muchas que gracias. comparte el día a día contigo. Carla, contanos cómo fue tu evolución, porque yo pude hablar con vos ayer, creo, y bueno, la verdad que has tenido, sos una mujer muy joven, pero de gran éxito, pero una historia, no sé, que me gustaría compartirla con la audiencia. Bueno, y realmente, bueno, como bien decías vos, ¿no? O sea, soy músico, mi instrumento es el bandoneón, ¿no? Cuando alguien me pregunta a mí por qué el bandoneón, yo siempre les digo, la verdad que yo no lo elegí, él me eligió a mí. Tocaba otros instrumentos, en mi infancia estudié el piano y la guitarra, siempre quise estudiar el bandoneón, pero en ese momento las políticas culturales de la Argentina no tenían puesta la mirada tal vez en nuestra música ciudadana, entonces era algo que era muy difícil. Del municipio de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo llamamos la ciudad de las artes y las ideas, donde Claro. grandes referentes de nuestra cultura son oriundos de mi municipio natal. Estudié en la Universidad de La Plata, fui a la Facultad de Ingeniería, estudié Ingeniería Mecánica, luego me dediqué a la industria textil y la relación con Italia aún se afianza muy fuerte, ¿no? Porque Principalmente en tenemos la moda, ¿no? exactamente, entonces, bueno, junto con el papá de mis hijos, Carlos Barín, un gran empresario, él, cuando nosotros nos conocimos, era el dueño de Flammers, una gran sociedad histórica también, con muchísima fabricación en Italia. Bueno, primero pusimos Valentino, luego vino Gianni Versace, después Salvatore Ferragamo, después Max Mara. Bueno, finalmente él luego a partir del 2001, no, se pone a trabajar junto con Lando y trabajan en La Martina, o sea que bueno, esa raíz muy fuerte. Y por otro lado, ahí en ese momento, producto del 2001, donde todo esto de lo textil, bueno, lo que nos estaba pasando, las importaciones, todos habían cambiado, siempre había estudiado música toda la vida. Y en ese momento entonces me puse a hacer cosas con la música, con el bandoneón. Mi maestro fue el maestro Rodolfo Mederos, él fue mi primer maestro. Hasta que, bueno, nada, como digo, el bandoneón me eligió a mí y terminé bandoneonista, músico, pero por sobre todas las cosas yo siempre digo, cuando alguien me dice, Carla, ¿vos qué haces? Yo digo, yo me reconozco siempre como la mamá de Sebastián y Nicolás. Bueno, como madre, Eh, claro. Pero, ¿y claro. cómo fue el proceso, digamos, para una mujer en una, no sé, en una orquesta y después, digamos, abriéndose paso de manera individual o grupal? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, eso fue evolucionando lentamente, ¿no? O sea, siempre recuerdo mis primeras entrevistas cuando voy a estudiar con Rodolfo Mederos, él me dice, yo era muy jovencita, y entonces me dice, bueno, Carla, contame, ¿a dónde te gustaría llegar con el bandoneón? ¿No? Entonces yo le dije, a mí me encantaría ser solista de la Filarmónica, de la Sinfónica de Berlín. Y él Ah, me miró, como diciendo, y me dijo, vaya, muchacha, dijo él. Entonces yo, en la conversación le dije, ¿y a vos qué te gustaría? ¿Cuál es el sueño de tu vida que todavía no hayas hecho? Y él me dijo, a mí me encantaría tener mi propia orquesta típica. Yo le dije, pero ¿y por qué vos no lo haces? Sos un gran músico. Y él se sonrió como diciendo, bueno, ¿no? Los sueños de juventud. Yo era muy joven y tenía esos impulsos que uno tiene cuando es muy joven. Así que luego, ya trabajando al lado de Rodolfo Mederos y demás, aparece la oportunidad de filmar una película que se llamó El último bandoneón. ah. Y para esa película era necesario que esté presente la orquesta típica, formar la orquesta típica. Entonces, bueno, ahí trabajamos junto con Rodolfo, él compone obras para esa película y por supuesto en formación orquesta típica, forma
esa orquesta típica donde ahí había, qué sé yo, violinistas como Mauricio Marchelli, o sea, gente muy querida, guitarrista Armando de la Vega, un contrabajista como Sergio Rivas, gente muy profesional, muy querida, y ahí entro a tocar como bandoneón, como primero B, en la orquesta Rodolfo. Contame cómo se constituye una orquesta típica, cuáles instrumentos, cuántos son. Bueno, tiene 4 bandoneones, 4. tiene 4 violines, una viola, un violonchelo, un contrabajo, un piano y en el caso de Rodolfo la sonoridad de la guitarra eléctrica, que es un color que habitualmente no está en la orquesta típica, pero sí está dentro de la formación de Rodolfo Mederos. Claro. Bueno, fue una experiencia muy linda, grabamos discos, hicimos gira, bueno, fue una experiencia muy linda hasta que, bueno, uno empieza a crecer y como me dijo él un día, me cita en el mismo lugar donde yo había presenciado el día que el maestro Osvaldo Pugliese le pide a su primer bandoneón, que fue Arturo Penón en ese momento, ya por el año 82, que había llegado su momento y tenía que retirarse de la orquesta. Estábamos, recuerdo, todos sentados en el Café El Celta, en Sarmiento y Rodríguez Peña. Yo era muy pequeña, tenía 12 años. Muchos años después, sentados en el mismo café, en la misma esquina, Rodolfo estaba sentado en la misma silla que se había sentado don Osvaldo Pugliese, y yo en la silla donde había estado sentado Arturo Penón, y él me dijo, bueno muchacha, ha llegado tu momento, tenés que irte de la orquesta. Siempre lo recuerdo. Fue muy sorprendente para mí, uno siente que uno no está preparado en ese momento. Bueno, y así fue. De ahí me pongo a escribir un musical que se llamó Buenos Aires de Tango, que fue muy exitoso. Y finalmente luego me contratan en Colombia y fundo la primera orquesta de tango de Colombia. Bueno, y ahí seguí trabajando quizás hasta hoy, ¿no? Con muchos sueños y mucha alegría. Carla, acá está también Martino Rigacci, que tiene una pregunta o varias, no sé. Dos preguntas. Muy diferentes una de la otra. La primera es... Me encanta. Hola Martino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Brevemente, tus vínculos con Italia, ¿no? Y la otra es, el tango está pasando una fase ya de hace años estable y diría llena de salud, como creatividad, como turismo, como lugares que hay, superada, digamos, dejemos estar la pandemia, ¿no? La paréntesis esa tan dura que fue para todo. Pero, ¿cómo lo vivís eso? O sea, ¿cómo te imaginas hacia dónde puede ir el tango en los próximos años? Porque es como que llegó a un nivel muy, muy alto. Sabemos que se baila, se toca, se fusiona, se contagia por suerte de otros ritmos, como de otras músicas, como el rock o como el jazz o como todo, ya es muy ecléptico, digamos. ¿Cómo te imaginas vos que estás adentro de ese mundo el tango en unos años de Buenos Aires? Bueno, en principio voy por la primera respuesta, claro, que me preguntabas por mis antepasados. Bueno, mi familia es bien del sur de Italia, ¿sí? De la zona de Palermo, de la zona de Catanzaro, muy al sur. De ahí son mis bisabuelos, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. No, ellos son españoles, pero por parte de padre y madre, ellos todos son de Italia. Mi abuelo fue un gran organista de los músicos de iglesia, él fue el organista y restaurador, por ejemplo, de la Basílica de Luján, y él pasó también tiempo en Italia. Sangre de música, no viene de la nada. Absolutamente. Y también una influencia muy fuerte ahí que yo la descubrí en los últimos años, que tenía que ver también con la música religiosa, porque su tío era cardenal y él tenía toda una formación en música religiosa importante que yo no había experimentado desde el bandoneón, y me toca entonces hace unos años y de ahí en adelante hacer música religiosa con el instrumento, y realmente fue maravilloso. Entre ser cardenal y tango, dijiste, te fuiste por el lado del tango, cardenal no. El tango siempre estuvo. Siempre estuvo. El tango, yo siempre digo, el tango es mi lengua madre, ¿no? Es aquella que se hablaba en el patio de mi casa, la que me enseñaron mis padres. Pero bueno, toda esta experiencia con la música religiosa yo no la había tenido y la empiezo a experimentar, que fue también esta cosa de los antepasados, ¿no? Aquello que me viene muy de Italia, y que era muy fuerte, ha sido muy fuerte y muy significativo para mí. Y cuando me preguntabas a dónde creo que puede llegar el tango, bueno, el tango se ha convertido, si bien es la música del Río de la Plata, hoy se ha convertido en la música de las ciudades, en las músicas de las grandes metrópolis. Y o sea, ha emigrado, ha cruzado fronteras, se ha fusionado.
y como de alguna manera también es la resultante de la fusión de muchas músicas, o sea, todos aquellos inmigrantes que vienen y desembarcan aquí en el Río de la Plata y se instalan a las orillas de nuestras ciudades rioplatenses. De ahí da como resultado la sonoridad, las letras, la música, todos los contenidos que tienen que ver, inclusive hasta la manera de bailarlo, ¿no? O sea, cuando nosotros miramos las primeras letras, cuando miramos la primera manera de bailar, claro, era una forma tal vez más autóctona, y luego empieza ya cuando entra la literatura muy vinculada a la literatura francesa del siglo XIX, ¿no? Cuando pensamos tal vez en las letras de los hermanos Espósito, por decir algo, por poner un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Donde hay toda una metáfora y una poesía más romántica, eso evoluciona. Así sucesivamente siguió evolucionando. Sí, aparte la cuestión del tango canción y bueno, la importancia de la inmigración también es no solamente, significativa, no sé, ¿no? que me vienen unas palabras también de un italiano, ¿no? Que es Astor Piazzolla, cuando él decía, ¿no? Que él quería que su música era tango, pero que él quería que su música sonara siglo XX, ¿no? Y hoy, de alguna manera yo y tal vez otros, decimos, bueno, pero hoy nos tiene que sonar a siglo XXI, ¿sí? Porque la música es la expresión musical del pueblo, valga la redundancia. Entonces, si bien seamos modernos y volvamos al pasado, ¿sí? Porque la evolución tiene que ver eso, ¿sí? Podemos ser modernos, pero siempre tenemos que estar enraizados en un pasado para que crezca y evolucione. Entonces, creo que el tango va a seguir evolucionando. Por supuesto, las políticas culturales también son muy importantes, ¿no? Si miramos, hay muchas más cosas afuera con el lenguaje del tango en todas sus áreas y roles que lo que nos está pasando aquí. Vos dijiste, ¿no? Carla, vos dijiste al principio de la entrevista que las políticas culturales, cuando vos eras más chica y, bueno, no eran tan favorables al aprendizaje, ¿cómo son ahora? Bueno, cuando yo era pequeña, que nos tocó la época de la dictadura militar, de alguna manera pensar en el tango o en el folclore, de hecho era impensado. Yo recuerdo escuchar esas músicas a puertas cerradas, con mis padres, o sea, eso no se podía hacer, o sea, esto no estaba permitido. Y hoy también se ha hecho, si bien se ha despegado y mucho, porque hemos hecho que el tango sea patrimonio de la humanidad, que el eje sea el bandoneón, pero bueno, hay una realidad, estamos acá en una radio muy importante, que es la de la Cámara de Comercio, o sea que ustedes mejor que nadie para hablar de todo esto. Si nos ponemos a pensar que la marca tango es prácticamente la segunda recaudación después de la recaudación fiscal, estamos hablando de un gran negocio. Vamos bien. Claro, disculpame que tengo otra pregunta de Martino Rigacci. ¿Sos la, digamos, sos la única mujer bandoneonista? ¿Hay muchas mujeres bandoneonistas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, ahí diría un gran maestro mío que una cosa es tocar el bandoneón y otra es ser bandoneonista. Uh-huh. Ajá. Que es distinto, ¿sí? Entonces, hay muchas, gracias a Dios, hay muchas mujeres tocando el bandoneón. Ajá. Hay algunas mujeres bandoneonistas, hay gente que hace las cosas muy bien, pero bueno, tampoco hay una gran escuela del bandoneón y de los bandoneonistas. De hecho, hay un gran eslabón perdido precisamente por la época del proceso donde emigraban o los mataban o algo pasaba. Entonces nosotros pasamos de músicos de la edad tal vez como Néstor Marconi a la mía. O sea, tenemos todo un eslabón en el medio que todos ellos no están. Esto que vos decís como disculpame, esta actividad que vos tenés de directora y fundadora de Polo Bandoneón, después junto a los más importantes maestros de música llevando un proyecto musical para la preservación y difusión de las músicas del mundo. ¿Eso qué es? Contanos un poco a la audiencia. Bueno, el Centro Cultural Polo Bandoneón es cuando hicimos que el tango sea patrimonio de la humanidad, acordamos y firmamos ante la UNESCO que teníamos que tener un lugar donde centralizar todas las actividades del tango, porque todo está disperso, aún hoy está absolutamente disperso. Hay uno que hace un festival y lo hace en un lugar, hay otro que hace una milonga y lo hace, o sea, cada uno es como individualista.
bueno, el compromiso ante la UNESCO para la preservación y difusión era centralizarlo en un lugar. Se funda donde es el edificio del Puente Alsina, allá en Pompeya, como dice el Tango Sur, Pompeya, claro, y más allá de la inundación. Ahí hay un centro cultural que es el propio edificio del puente, ¿sí? Ese puente que la gente dice, ¿dónde es? El mismo puente, adentro hay un centro cultural, y la intención, luego de haber trabajado mucho tiempo y viendo también la modalidad de lo que tenían las orquestas para transmitir a los jóvenes las músicas en el resto del mundo, nos pareció que nosotros teníamos que diferenciarnos de eso en una experiencia nueva, que era que los docentes que estuviesen ahí, si uno quería transmitir una memoria cultural, tenía que hacerlo con aquellos que habían sido partícipes. O sea, si hacemos un homenaje, no sé, a Osvaldo Pugliese, bueno, 3 de los que estamos ahí hemos tocado con Osvaldo Pugliese. Entonces podemos transmitir ese lenguaje muy auténticamente. Y así sucesivamente. Entonces, por eso, de alguna forma, esos maestros son grandes referentes, porque bueno, los años van pasando, vuelvo y digo, es hasta mi generación, ¿no? Porque ya, Carla, los que me siguen a mí, ya no. Si me permitís, te voy a leer una frase tuya. Cada día de mi vida, al levantarme en las mañanas, sé que tengo 2 certezas. Mis hijos, Sebastián y Nicolás, y la música. No me imagino levantarme a la mañana sin ellos y sin mi bandoneón y el tango. Esto creo que te pinta de cuerpo entero, y lo que te voy a pedir ahora, un poco para cerrar esta entrevista, es que vos nos presentes Gris de Ausencia, que es algo que vamos a hacer escuchar y compartir con nuestra audiencia, pero quisiera que lo presentes vos. Vos sabés que cuando me nombraste y dijiste Gris de Ausencia, ¿no? me llené de emociones, ¿no? Hay muchas cosas que se me vienen, pero cuando hacemos Gris de Ausencia, si bien Gris de Ausencia es un tango del maestro Marconi, que lo elegí porque el año pasado le rendimos homenaje, todo el año se lo dediqué a Néstor Marconi, y entonces hicimos un disco junto con su hijo Leonardo Marconi, pero de alguna manera también le rendíamos homenaje por esa ausencia en esos 100 años del natalicio de Astor Piazzolla y muchas otras cosas que se dieron en ese momento, ¿no? No solamente eran los 100 de Piazzolla, sino que nos pasaban muchas cosas. Desde, para aquellos que son futbolistas, era también el aniversario del gol de la mano de Dios, o sea, pasaban cosas con Borges, claro, pasaban cosas con Borges, pasaban contados. Acá tenemos listo a De Carísimo, ¿qué te parece? Me encanta, no puede ser, además tenemos que hacer de Caro en una radio. Claro, de Caro de Sica, claro. Exactamente, tenemos que hacer de Caro en una radio como esta. Bueno, lo ponemos al aire entonces. De Carísimo para todos los docentes con todo mi corazón. Gracias.